En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Olá, sejam bem-vindos a mais um tema da Bíblia comentada em ordem cronológica. Hoje estaremos considerando as Escrituras e os idiomas do texto sagrado. E para introduzir-nos ao tema de hoje, me gostaria de começar por contar-lhes uma história. E há uma leyenda antiga que conta que Deus havia reunido em el cielo representantes de todos os reinos da terra para então escolher um povo para si. E a todos Deus lhes hacía a pergunta: se eu los elijo para ser mi especial tesoro, mi pueblo electo, ¿qué harían ustedes por mí? Los babilónicos dijeron que construirían una gran torre en homenaje a Dios. Los egipcios se propusieron a construir grandes pirámides colosales y los griegos a crear complejos sistemas filosóficos para describir las calidades divinas. Cada pueblo presentaba su propuesta, hasta que llegó por fin el turno de los hebreos. ¿Y ustedes? Preguntó Dios. ¿Qué harán? Y este grupo de hebreos que se presentaba ante Dios sin siquiera levantaba el rostro porque estaban con tanta vergüenza, pero ganaron coraje y dijeron: bueno, nosotros no tenemos la ingeniería de los mesopotámicos, ni la arquitectura de los egipcios, y mucho menos los complicados razonamientos de los griegos. Pero nosotros somos un pueblo pastoril, acostumbrado al campo, que nos gusta contar historias. Y si el Señor Dios nos coge, nosotros vamos a contarle a todo el mundo quién es el Dios Todopoderoso. Y la elección fue, como es claro, los hebreos. Ahora es lógico que esta es apenas una historia y como tal puede ser criticada por no corresponder exactamente a la realidad histórica. Pero ella encierra una importante característica de los hebreos. Ellos son excelentes contadores de historias. Y fue también por eso que la Biblia les fue confiada, pues lo que ellos tenían para contar era la más bella historia del mundo, la historia de las historias, la historia del amor de Dios por sus criaturas amadas. Y esta era una historia que todos los habitantes del mundo deberían oír. Pero, ¿y cómo podrían ellos contar esta historia? Bueno, inicialmente lo hicieron de forma oral, pero era necesario dejarla escrita también para la posteridad, para que todos nosotros ahora pudiéramos disfrutar de esa linda historia de amor de Dios por las criaturas que Él hizo a su imagen y a su semejanza. ¿Y cómo llegó esa historia escrita hasta nosotros? Porque, bueno, como saben, la escritura y los materiales usados para escribir cambiaron bastante a lo largo de los años. Por ejemplo, ¿qué género de escritura habrá utilizado Moisés para escribir el libro del Génesis? Muchos deben estar pensando que fue el hebreo, pero ¿será que fue así? ¿Será que fue el hebreo? Es cierto que las copias que llegaron hasta nosotros del Antiguo Testamento contenían solamente dos idiomas, el hebreo y el arameo. Y más tarde, Ptolomeo II, que era un descendiente de los 4 generales griegos que quedaron gobernando una parte del imperio griego después de la muerte de Alejandro Magno, y que tenía bajo su dominio el Egipto, entonces él, con el deseo de helenizar el mundo, mandó a traducir el Antiguo Testamento para el griego. Y esta versión quedó conocida como la Septuaginta, la que tenemos aquí, o versión de los 70, pues según la leyenda fueron utilizadas 6 personas de cada tribu de Israel para ese trabajo. Pues bien, 6 veces 2 tribus
72, pero para abreviar quedó 70, o sea, versión de los 70 o entonces Septuaginta en griego. Pero eso no significa que Moisés haya utilizado el hebreo para escribir el Pentateuco, y mucho menos el arameo o el griego, pues estos fueron idiomas que solo surgieron mucho después de Moisés. Y solo que llegó hasta nosotros fueron copias de copias. ¿Por qué no pensar que Moisés podría muy bien haber utilizado un género de escritura diferente que más tarde evolucionó para el hebreo? Es que no nos podemos olvidar que el hebreo sufrió muchos cambios a lo largo de la historia. Por ejemplo, el hebreo antiguo se escribía sin vocales y su pronunciación se ha perdido en la historia. Nadie sabe al cierto cómo se pronunciaba el hebreo antiguamente. Y ahora aquí en la pantalla pueden ver las diferencias en la escritura entre el hebreo antiguo y el hebreo bíblico. Pueden ver cómo las diferencias son muy grandes. Las palabras son completamente distintas. Vemos también, por ejemplo, cómo se cambió en hebreo la manera como se escribía el nombre de Dios. Arriba tenemos el hebreo antiguo. En el medio ya una pequeña evolución en el hebreo antiguo. Y finalmente abajo tenemos el hebreo bíblico que llegó hasta nosotros. Y otra cosa que también debemos recordar es que durante el cautiverio en Babilonia, los judíos empezaron a hablar arameo, que era semejante al hebreo, pero no era lo mismo. Sería algo como el italiano y el español que tenemos hoy día. E incluso cuando los judíos regresaron para Jerusalén, fue necesario que las Sagradas Escrituras fuesen traducidas para el arameo, para que los judíos las entendiesen, porque si no las iban a entender. Entonces, en los sábados, en la sinagoga, los sacerdotes leían en hebreo, pero durante la semana esa lectura era traducida al arameo para que entonces el pueblo judío pudiera entender. Y esos documentos traducidos quedaron conocidos más tarde como Targums. También en el siglo V, del siglo V al siglo X de nuestra era, los masoretas empezaron a colocar unos puntos en los textos hebreos, como esos que vemos en la imagen, porque como la pronunciación del hebreo antiguo se había perdido y ese era leído y escrito sin vocales, entonces estos puntos funcionaban como vocales que ayudaban a la lectura del hebreo. Además de eso, según el entendimiento de algunos, el alfabeto solamente fue inventado en el siglo XII o XI a.C. por los fenicios, y que antes solamente existían sistemas silábicos y no alfabéticos. Así que sería imposible que Moisés utilizara el hebreo, un estilo alfabético, que consecuentemente tendría que haber surgido después de los fenicios. Pero como Moisés vivió alrededor del siglo XV a.C., o sea, mucho tiempo antes de la supuesta invención del alfabeto por los fenicios y no después, por lógica, él no podría haber escrito en hebreo. Así que es un poco difícil decir con seguridad que la escritura utilizada por Moisés haya sido incluso el hebreo antiguo sin vocales. Pero vamos por partes. Sabemos que la escritura fue inventada en la Mesopotamia, más precisamente por los sumerios. Y fue también en Mesopotamia que surgieron las primeras civilizaciones de la humanidad. Esto, claro, después del diluvio. Allí fue inventada la rueda, la cerámica, fue inventada los números, la matemática. Y en la pantalla ahora pueden ver una foto que saqué en el Museo Británico, donde es posible encontrar una sección solo para la evolución de la escrita. Es muy interesante y lo recomiendo si es que les gusta este tema. Y bueno, y de paso les recomiendo también este libro que se titula The Story of Writing, o sea, la historia de la escritura. Y es un libro que trae toda la historia de la evolución de la escritura desde sus inicios hasta nuestros días. Es muy interesante. Pero volvamos a la pantalla. En esta foto, lo que podemos ver es cómo era hecha la numeración en aquel tiempo. Tenemos los círculos que representan un número y las líneas que representaban unidades, como por ejemplo unidades decimales.
E foi assim que começou a escritura, que surgiu a escritura. Inicialmente para fazer cálculos em transações comerciais e solo mais tarde se começou a utilizar para as mais diversas situações. Agora, e nesta foto, temos a primeira forma de escritura que o ser humano inventou e que era chamada de pictogramas. Pero o que é isso de pictograma? Bueno, como podem ver aí na pantalla, quando essas pessoas se queriam referir, por exemplo, a uma cabra ou então a uma oveja, eles dibujavam estes animais e listo. Ao vê-los dibujados, sabiam que alguém se estava referindo a um desses animais. Assim de sencillo. Era simplesmente um dibujo simplificado de algo, de alguma coisa, de algum ser. Mais tarde, a escritura evolucionou para ideográfica. ¿Y qué era la escritura ideográfica? Muy bien, era la unión de dos o más pictogramas con el propósito de representar un concepto o una idea. Por ejemplo, al unir el dibujo de un nombre con el de una mano, quedaríamos con amigo. Mujer con una escoba sería esposa. Hombre con arco y flecha sería un enemigo. E dessa maneira a escritura evolucionou de pictograma para ideograma. Podem ver também como lo representaram no Museu Britânico. Aí temos a evolução desde pictograma hasta el cuneiforme. Em la coluna de la esquerda temos arriba uma cabeça, abaixo uma taça de comida que seria o símbolo para a comida, e abaixo a união de la cabeça com a taça de comida que representava então o acto de comer. Depois, a escritura evolucionou para a escritura silábica e ela também está representada nesta foto. E na direita podem ver a forma final desse tipo de escritura que teve sua origem com a escritura cuneiforme. Os sumérios, através desta escritura, começaram a criar símbolos para representar o sonido de sílabas. Assim que, ao contrário de nossa escritura, que é alfabética, a deles era silábica. E cada sinal fonética que era escrita representava uma sílaba. Por exemplo, Lulu significava homem, pero por outro lado, Lugal já significava rei. Assim que havia algumas diferenças. Pero vamos avançando. Outro povo que também participou na evolução da escritura foram os egípcios. Eles inventaram uma escritura que chamamos de jeroglíficos. E este género de escritura era uma mescla de las três escrituras anteriores: pictograma, ideográfica e silábica. Agora, quando Moisés escreve o livro del Gênesis, em século XV a.C., ele tinha dois tipos de escritura disponíveis que ele poderia utilizar para escrever o texto sagrado. E nesta imagem temos uma representação de Moisés em lado esquerdo e ao lado direito superior temos a escritura cuneiforme, que foi a escritura criada por los sumérios, quienes por meio de punzón imprimiam os traços em las tablillas de barro em forma de cunhas que se transformavam em sílabas. E assim se formaram cerca de 600 sinais distintos. E na foto abaixo temos a escritura jeroglífica, que é hecha por vários dibujos e era a escritura utilizada em Egipto, onde viveu Moisés. Assim que Moisés poderia haver elegido entre o cuneiforme ou o linguagem que lhe era mais conhecido, ou seja, os jeroglíficos. Pero toma atenção em el seguinte texto que é muito interessante. E foi ensinado a Moisés em toda a sabedoria de los egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Moisés era poderoso em palavras e obras. Ele era um homem culto. Ele estudou na melhor universidade que existia naquele entonces. Recebeu a educação de um príncipe, juntamente com a família real faraónica. Assim que Moisés sabia expressar-se muito bem, principalmente nessa escritura jeroglífica. E como sabemos, aunque conozcamos vários idiomas, é muito mais fácil para nós, se vamos a dar uma palestra ou exponer algum tema, hacerlo em nossa própria língua. E se Moisés foi educado com o idioma egípcio, seria muito mais fácil para ele
escribir y expresarse en egipcio. O entonces, si él quisiera que lo que él iba a escribir fuera mundialmente conocido, bueno, entonces él debería hacerlo en el idioma de los sumerios, la escrita cuneiforme. ¿Saben por qué? Porque si él se expresara en egipcio, era más fácil para él, es verdad. Pero si él se expresara en la escritura cuneiforme, todo el mundo iba a poder leer, porque la escritura cuneiforme era la escritura mundial de esa época. Por lo tanto, Moisés podría haberlo escrito en jeroglíficos o en cuneiforme. Pero lo curioso es que Moisés no escribió en ninguno de esos tipos de escrituras. Él prefirió utilizar otra escritura. Y eso fue una bendición que él haya utilizado esta otra escritura. Y ya vamos a entender el porqué. Aquí en este mapa tenemos en azul los egipcios que utilizaban la escritura jeroglífica y en rojo la escritura cuneiforme. ¿Y dónde se ve el corazón escrito ABC? Bueno, ahí queda la península del Sinaí, en el desierto del Sinaí. Y fue en este desierto que un grupo de trabajadores, probablemente mineros, resolvieron simplificar los idiomas existentes y crear una escritura propia para expresarse. Es que como las personas que habitaban en esa región eran más sencillas y más pobres, no tenían las condiciones para escribir en la sofisticada lengua de los egipcios, pues el papiro era muy caro, ni tampoco en la lengua cuneiforme, en la escritura cuneiforme, pues ellos habitaban en el desierto y no conseguían hacer esas tabletas de arcilla. Pero aún así, ellos querían comunicarse a través de la escritura. Y para eso inventaron una escritura muy rudimentaria y simplificada, que ellos prácticamente copiaron de los egipcios, de los jeroglíficos. Pero ahora vean bien cómo Dios trabaja. Esa forma primitiva que las personas de la península del Sinaí usaron para escribir fue la que dio origen a la escritura alfabética, el género de escritura que nosotros utilizamos hasta el día de hoy. Y entonces lo curioso es que cuando leemos la historia de Moisés, hubo 2 veces que él fue para la península del Sinaí. Veamos la próxima imagen. Bueno, aquí tenemos algunos descubrimientos arqueológicos que contienen el tipo de escritura creada por esas personas. Y las 2 ubicaciones que están en el mapa, Wadi el-Ol y Sirvati el-Kadim, son 2 locales donde se encontraron escritos hechos por ellos. Este género de escritura quedó conocido como escritura proto-sinaítica y fue a través de ella que nació el alfabeto. Y en la zona verde, cerca del mar Mediterráneo, desciendo el río Nilo hasta el W, es Egipto. Y Moisés, en un primer momento, huyó de Egipto por haber matado a un egipcio y fue para la península del Sinaí, donde está la letra S. Y fue aquí, en la península del Sinaí, donde se encuentra el desierto de Madián, que Moisés quedó escondido durante 40 años. Fue también en ese periodo que Moisés conoció a su suegro, Jetro, a su esposa. Y también cuando él se convirtió en un pastor, y cuando Dios se le apareció en una zarza ardiente, le dijo, muy bien, ahora que ya pasaron 40 años, vuelve a Egipto y libera a mi pueblo de las manos del faraón. Y Moisés lo obedeció, fue a Egipto, liberó el pueblo de Dios, como nosotros sabemos en la historia. ¿Y para dónde va con el pueblo? Nuevamente para la península del Sinaí. Los israelitas quedan 40 años vagando en la península del Sinaí hasta entrar en la tierra prometida. Entonces, por lógica, Moisés podría haber escrito algunos de sus libros durante el primer periodo que estuvo en la península del Sinaí, como por ejemplo el libro de Job, Génesis o el Salmo 90. Pero no podrá haber escrito todos, porque ciertos acontecimientos se dieron únicamente durante el Éxodo. Así que seguro que la mayor parte de su obra literaria fue escrita en esta península del Sinaí durante esos 40 años que vagaba por ella con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. Ahora, si ustedes se acuerdan, nosotros dijimos que fue en la península del Sinaí que personas sencillas, posiblemente mineros, inventaron un tipo rudimentario de escritura que más tarde quedó conocido como escritura
proto-sinaítica o entonces como escritura alfabética. Pero ahora quieren ver la mano de Dios en todo esto. La escritura alfabética nunca perdió su uso. Ella solamente fue evolucionando hasta convertirse en la escritura que tenemos hoy día. Por otro lado, la forma de escribir en jeroglíficos o en cuneiforme se perdió en la historia. Y durante varios siglos, nadie sabía cómo leer los símbolos que presentaban estos dos géneros de escritura. Era muy complicado para la gente. Y fue solamente en el siglo XIX, a través de Henry Rawlinson, que consiguió descifrar la escritura cuneiforme, y de Jean-François Champollion, que logró descifrar la escritura jeroglífica. Y para eso, fue fundamental el hallazgo de la piedra de Rosetta, que fue descubierta en una campaña de Napoleón Bonaparte a Egipto. Y ahí en la pantalla pueden ver el tamaño de la piedra, que es bien grande y bien pesada. Pesa aproximadamente 760 kilogramos. Y su inscripción contiene un decreto de un consejo de sacerdotes que establece el culto a Ptolomeo V en el primer aniversario de su coronación, promulgado en la ciudad de Memphis en el año 196 a.C. Muy bien, y además la foto, como seguro ya se dieron cuenta, tengo aquí una réplica que me gustaría mostrarles. Está en una escala mucho menor, como es claro. Pero es posible ver cómo este decreto fue registrado en 3 escrituras diferentes. La superior se registró en la forma jeroglífica del antiguo egipcio, la intermediaria en demótico, que es una variante escrita del egipcio tardío, y en la inferior en griego antiguo llamado de koiné o común. Y porque lo que estaba escrito en jeroglíficos era una copia de lo que estaba escrito abajo, en griego, pudo entonces de esta manera empezarse a descifrar la escritura egipcia, pero eso solamente en el siglo XIX después de Cristo. Pero ¿y por qué estamos hablando que fue solo en el siglo XIX que se logró descifrar tanto el cuneiforme como el jeroglífico? Para explicar que si Moisés hubiese escrito en cuneiforme o en jeroglíficos, hubiera sido necesario esperar hasta el siglo XIX para poder leer el Pentateuco. Pero Dios, de manera sabia, condujo a Moisés por el desierto del Sinaí, sacando de esa manera de la influencia egipcia para que él no escribiera en jeroglíficos, sino en aquella escritura primitiva y rudimentaria de los habitantes de la península del Sinaí, para que por todos los siglos el Pentateuco pudiera ser leído, sin esperar por el siglo XIX para tener acceso al texto sagrado. Qué interesante, ¿no es verdad? Pero veamos cómo era esa escritura que fue utilizada por Moisés. En esta imagen que podemos ver en la pantalla, tenemos arriba la escritura egipcia y abajo la escritura que fue simplificada por los habitantes de la península del Sinaí. Miren cómo son diferentes. La escritura egipcia se ve bonita y ornamentada, pero la escritura de los habitantes del Sinaí parecen casi dibujos de niños que están aprendiendo a escribir. Pero este era el estilo de escritura usado por los habitantes de la península del Sinaí. Y ella fue la primera escritura alfabética que se conoce. La primera que cambió las sílabas por letras. O sea, era una manera de traducir la escritura complicada de los egipcios, que era silábica, por letras. Pero no de una forma tan armoniosa, digamos así. Y podemos ver la primera letra egipcia, por ejemplo, del lado izquierdo, el H, que es como si fuera una cuerda. Y la imitación abajo que hicieron estas personas, que parece bastante grotesca cuando comparada con la egipcia. Ya la letra siguiente, el N, en egipcio, era como si fueran unas olas pequeñas. Pero abajo vemos que ella fue transformada en M por esas personas, pero un M nada elegante, digamos así. Y en esta imagen tenemos algunos hallazgos arqueológicos que fueron descubiertos en minas de esta región, donde se ve la forma de la escritura. Y es por esto que se cree que este género de escritura fue inventado por mineros, por haberse encontrado justamente en minas de esta región.
Pero vemos agora como es que la escritura fue evolucionando hasta llegar a nosotros. Aquí empezamos solamente con la escritura egipcia, pero sabemos que aún antes de los jeroglíficos existieron la escritura pictográfica, ideográfica y cuneiforme, como ya mencionamos anteriormente. Y aquí en la imagen tenemos con el número 1 la escritura egipcia en jeroglíficos. En el número 2, al sur del Nilo, tenemos una mezcla de jeroglíficos con la escritura proto-sinaítica. Y en el número 3, la escritura alfabética de la península del Sinaí, donde se ve que la imagen de cabeza de buey está un poco más simplificada que la imagen en la escritura egipcia. Y esta, como ya dijimos, habrá sido muy probablemente la escritura utilizada por Moisés, la proto-sinaítica. Y el número 4 tenemos la región de Canaán, donde también copiaron la escritura alfabética de la península del Sinaí, pero ahora ya la cambiaron un poco y le sacaron el ojo del buey. Más tarde, los fenicios, que están representados por el número 5, terminaron por copiar esa escritura alfabética y por exportar esa escritura por todo el mundo, pues ellos eran grandes navegadores. Y ahí vemos en la imagen cómo ellos la exportaron para los griegos y después los griegos para los romanos. Y muy bien, y así siguió. Y podemos ver también representado con el número 6, como fue a través de la escritura fenicia, que surgió después el hebreo y más tarde también el arameo. Pero vemos ahora cómo se dio esta transformación en las letras y en los diversos tipos de escritura. Y vamos a utilizar como ejemplo la letra A, para ver cómo llegó hasta nosotros. Ahí en la imagen pueden ver la palabra onomatopeia. ¿Y qué es eso de onomatopeia? Bueno, se podría decir que onomatopeia es la descripción gráfica de un sonido. Por ejemplo, si estoy dibujando a una persona y quiero demostrar que ella está durmiendo en ese dibujo, entonces, para hacerlo, dibujo varias letras Z seguidas para hacer zzz. Esta es una onomatopeia. Pero esto cambia de país para país. Por ejemplo, en brasileiro, para describir la risa, se escribe kkkk. Ya en español es jajajajaja. Y en hebreo, ellos imaginaban la risa como tsak, 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 tsak. Y es incluso la palabra tsak que viene el nombre Itzhak. Y seguro ustedes se acuerdan de la historia de una mujer incrédula a las promesas de Dios, a quien se le había dicho que iba a tener un hijo en su vejez. Pero ella no creyó y se reyó. Su nombre era Sara. Y por eso es que Dios dijo que el nombre del niño sería Itzhak, que significa risa. Pero volvamos a la pantalla y vamos a considerar entonces la letra A. Los egipcios, cuando se querían referir a un buey, dibujaban un buey. Pero para ellos el sonido del buey era diferente de lo que estamos acostumbrados. Por lo menos aquí en Portugal, cuando nosotros queremos hacer el sonido del buey, nosotros hacemos mu. Pero las personas en Egipto imaginaban el sonido del buey como oh. Era diferente. Así que lo que los egipcios dibujaban esse buey, y ese dibujo podía leerse como O. Pero los habitantes de la península del Sinaí no solamente simplificaron el dibujo del buey, pues pueden ver en la imagen como el buey no es tan elaborado, pero también le dieron un nuevo sonido, que sería algo como ese era el sonido del buey para ellos. Después los fenicios cambiaron y simplificaron aún más el formato del buey y lo dibujaron de lado, con los cuernos también de lado. Más tarde vinieron los griegos, que hicieron el mismo dibujo que los fenicios, pero colocaron lo que serían los cuernos del buey para abajo, y el dibujo pasó a ser más derecho, para más tarde convertirlo en lo que sería la letra alfa. Y de ahí la letra fue convertida para el latín, como la letra que conocemos hoy día, cambiando también su pronunciación para A. Así que ya vieron que la letra A que usamos actualmente empezó con una cabeza de buey y el sonido hecho por él. ¿Quién diría, no?
pero foi assim que foi criada a primeira letra do alfabeto que usamos em nossos dias. Pero, e que materiais foram utilizados para registrar todos esses tipos de escritura? Ou melhor, já que estamos falando da Bíblia, que materiais foram utilizados para escrever a Bíblia concretamente? Bueno, já falamos um pouco das tabletas de argila, de onde vino a escritura cuneiforme. Já falamos também, no primeiro tema desta série, del papiro, de onde vino a escritura jeroglífica. E agora me gostaria de falar de outros tipos de materiais de escritura que também foram muito importantes para que a Bíblia chegara hacia nós. E vamos a começar por falar del pergamino. El que está en la pantalla es el rey Eumenes II, rey de la ciudad de Pérgamo, que vivió en el segundo siglo antes de Cristo. Y él tenía un sueño. Él quería hacer una biblioteca en Pérgamo para rivalizar con la biblioteca de Alejandría, que era la mayor biblioteca del mundo. Pero al saber de esto, el rey de Egipto, Ptolomeo IV, prohibió la exportación del papiro para Pérgamo, pues él no quería que ninguna biblioteca fuera comparada a la biblioteca de Alejandría en Egipto. Y entonces Eumenes quedó en una situación muy difícil y muy complicada, porque si él no tenía papiros, entonces ¿cómo podría producir libros para su biblioteca? Hasta que alguien le dijo al rey Eumenes: mira, rey, cuando nosotros agarramos la piel de un animal para hacer un tejido, nos damos cuenta que si la asiramos muy bien y trabajamos esta piel, es posible escribir en ella. E incluso quedará más resistente que el papiro, pudiendo incluso hacer papel a través de esto. Y así lo hicieron. Después de estirar la piel, tal como demuestra la imagen, la piel era raspada y a través de este proceso lograban sacar rollos de papel de ella. Y lógicamente, como el rey Eumenes era el rey de Pérgamo, este rollo de piel de animal recibió el nombre de pergamino. Y fue con el papiro y con el pergamino que la Biblia fue escrita y que llegó hacia nosotros. Porque todas las copias más antiguas de la Biblia que se han encontrado están escritas en papiro o entonces en pergamino. Y fue también en pergamino que Johannes Gutenberg, el inventor de la prensa, imprimió varias copias de la Biblia. Y ahí pueden ver una pintura de Gutenberg con sus libros y su prensa por detrás. Y hay una historia muy interesante sobre Gutenberg y su invención. Cuenta la tradición que Gutenberg inventó la prensa mientras jugaba con su hijo. Parece que él tenía la costumbre de hacer unos pequeños bloques de madera con dibujos de animales así incrustados en la madera, que salían así para afuera como si fuera un pequeño relevo. Y un día su pequeño hijo estaba arriba de un árbol y Gutenberg le dijo para que él salte para sus brazos. Pero al hacerlo, algunos de esos bloques de madera cayeron en la tierra que estaba un poco húmeda. Y ahora Gutenberg, al levantar los bloques del piso, él se dio cuenta que el relevo de los animales quedó grabado en el piso. Y entonces pensó, utilizando este método, es posible hacer un dibujo en un segundo. Porque hasta entonces todos los dibujos y todos los escritos eran hechos a la mano. Pero él pensó, si ya tengo la letra dibujada previamente, en un pedazo de madera o de metal, y junto a una porción de tinta, quizás sea posible escribir una letra o incluso palabras mucho más rápidamente. Ya no sería necesario dibujar letra a letra y con eso se ahorraría mucho, pero mucho tiempo. Así que después de varios experimentos con tipos de metal diferentes, Gutenberg logró finalmente la fórmula perfecta para imprimir de esta manera el primer libro. ¿Y saben cuál fue el primer libro a ser impreso en el occidente? Eso mismo, la Biblia. Y esta Biblia impresa por Gutenberg traía la versión de la Vulgata latina del IV siglo y fue llamada de Biblia de Gutenberg. Ahora, después de haber hecho varias copias de la Biblia, Gutenberg empezó a venderlas.
Y hay una historia muy curiosa por detrás de esto. Como es lógico, las copias manuscritas nunca eran 100% iguales una a la otra, aunque fuera la misma persona a hacerla. Había siempre algunas cosas que quedaban diferentes en todas las páginas, porque bastaba hacer la letra un poquito mayor o un poquito más gorda, y esto quedaba visible a cualquier persona. Pero las copias de Gutenberg eran exactamente iguales, algo nunca visto anteriormente. Y cuando el obispo de París compró un ejemplar de la Biblia de Gutenberg, así también como el prefecto de un palacio de París, algo de muy gracioso pasó. Cuando el prefecto fue a visitar al obispo de París, entonces él llevaba todo vanidoso su Biblia de Gutenberg para mostrarle. Pero el obispo, al ver la Biblia, dijo: pero ¿cómo es posible que Gutenberg haya logrado escribir 2 copias de la Biblia tan rápidamente? Porque yo también le compré una Biblia recientemente. Entonces, ¿cómo es esto posible? Y cuando el obispo miró bien la Biblia y las páginas que traía el prefecto, dijo: bueno, no, perdón, pero esa es mi Biblia. No sé qué usted está haciendo con ella, no sé cómo la ha obtenido, pero esa es mi Biblia. Y el prefecto, por otro lado, decía: no, imposible, esta es mi Biblia, yo la compré, yo estoy seguro de eso. Así que el obispo, para demostrar al prefecto que estaba equivocado, fue a su oficina. Pero para su grande sorpresa, ahí estaba su Biblia. Y entonces decidieron ahora comparar una Biblia con la otra, para ver si las dos eran realmente iguales. ¿Y saben qué? Se dieron cuenta que era una copia perfecta una de la otra. Todas las letras y páginas eran exactamente iguales. Y cuando ellos se dieron cuenta que existían 2 manuscritos exactamente iguales de la Biblia, pero hechos en un periodo de tiempo tan corto, ¿saben cuál fue la conclusión a que llegaron? Que la única explicación posible para esto tendría que ser brujería. Que Gutenberg tuvo que usar brujería para hacer algo semejante. Y infelizmente, para que Gutenberg no muriera en la hoguera, él tuvo que explicar todo el secreto y todo el proceso de imprimir a estos 2 hombres, terminando por morir en la miseria, pues ellos robaron su invención y la usaron para beneficio propio. Qué triste, ¿no es cierto? Pero volvamos atrás en el tiempo, para hablar de una otra descubierta que está relacionada con la Biblia Sagrada. Le estoy hablando de la invención del códice. En el tiempo del pergamino, los libros eran hechos en forma de rollo, el cual se abría de un lado y para el otro lado, para poder leerse entonces toda la información. Ahora, claro que para buscar alguna información era muy complicado. Y además de esto, el rollo no podía ser muy grande, porque o se iba a romper, o sería aún más difícil encontrar la información que se buscaba. Y sería muy complicado. Y ahí en esta foto, en la parte superior izquierda, puede ver cómo era el rollo. Ahí está todo enrollado en una sola pieza. Pero hoy día nosotros ya no utilizamos más ese formato. Utilizamos los libros en forma de cuaderno, como ese que podemos ver ahí en la foto abajo. Pero ahora voy a revelar una cosa que les va a sorprender. ¿Saben quién inventó el libro en forma de cuaderno? Los primeros cristianos. Eso mismo, los discípulos de Cristo fueron que inventaron entonces el libro. Antes los libros eran todos en forma de rollo, pero a los cristianos les fue dada la misión de predicar el Evangelio. Entonces se dieron cuenta que si en lugar de llevar rollos, ellos pudiesen cortarlos en hojas menores y costurar entonces las hojas, podrían llevar mucho más material, mucha más información. Incluso sería mucho más fácil para leer o buscar algún texto bíblico. Y así ese formato de libro fue llamado en griego de códex, o en latín de códice, y que en español es cuaderno. Así que si en tu casa tienes una pequeña biblioteca o algún libro, puedes agradecer a los primeros cristianos, pues fueron ellos que hicieron eso posible. Ahora en esta foto podemos ver cómo se cargaban los libros cuando aún eran en forma de rollo. Algunas veces había libros que eran muy grandes y entonces era necesario dividirlos en varios rollos.
Y entonces contaban todos los rollos de ese libro y se llevaban en un recipiente como ese que encontramos ahí en la foto. Y este recipiente se llamó de volumen, palabra que llegó hasta los días de hoy y que usamos cuando nos referimos a una obra escrita que está dividida en 2 o en más libros. Pero de ahí viene entonces este nombre. Pero imagine lo cuán difícil e incómodo era andar de un lado para el otro con esto. Era mucho más fácil y práctico colocar un libro debajo del brazo y seguir viaje. Y bueno, así fue como Dios fue trabajando con los hombres para que ellos pudiesen inventar esos tipos de escritura, esos tipos de materiales, o incluso permitiendo que ciertos eventos pasaran, como por ejemplo la ida de Moisés para Madián, para que la escritura y también los materiales usados para escribir pudiesen transmitir lo que Dios quería decir a sus queridos hijos amados. Es como dijo el profeta Isaías: secas la hierba, marchitas la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Y bueno, hoy nos quedamos por aquí, pero el próximo viernes estaremos nuevamente con ustedes. Así que no se olviden de marcar presencia y ya saben, si tienen alguna duda, pueden dejar en los comentarios. Que Dios les bendiga.